Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar. Bueno, pues aquí volvemos, no vuelvas por aquí. Estamos aquí Camilo de Ori, Luis Platypus, Rebeca Argudo, antes Revolutions, ahora Argudo, ahora Fachita Cool también. Y esta vez tenemos aquí a Nacho Vegas, un aplauso por favor. Y un aplauso especial por atreverse a venir a un programa marginal como este, sin saber un poco lo que te ibas a encontrar. Yo creo que... Es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Quieres también pasarte por los bajos fondos y todo eso? Bueno, o va un poco dentro de tu personalidad, dentro de tu ideología. ¿Cómo lo ves? No, yo me dejo liar muy fácilmente. Esto fue gracias a un amigo común, a Víctor Lenore, Sí. que siempre me lía, y la verdad es que siempre que me lía me arrepiento de las veces en las cosas que me lía, pero bueno, esta vez espero que no sea así. Sí. No, esperemos que no sea así. Pero ha dicho que va a estar entre el público. Vamos a aunque intentarlo. No lo vemos todavía. No lo hemos visto No lo he visto todavía. Víctor Lenore. Nos ha dado plantón. Ahora después No, le mandaremos pero un si mensaje. Lenore que diga ¡viva la Pantoja! O algo. Sí, sí. Camela. Lo tendremos a Lenore como invitado alguna vez. Me estoy leyendo ahora el libro de la movida ahora, Sí, ya lo también acabo de leer. la que habla también de ti y todo eso. Bueno, hay algunos que sí conocíamos tu música, bueno, yo no especialmente, pero me he metido de lleno estas 2 semanas. He empezado por cajas de música, me he puesto a psicomatizar un montón y ha sido una experiencia, pero luego hemos escuchado Violética. Que para nosotros vamos a decírselo. Para nosotros va a ser Violética durante todo el Violetica. tiempo. Queremos que sea de coplas. Y entonces para nosotros es Violetica. ¿Qué recibimiento está teniendo este disco doble? Ya sabemos que es doble, lo hemos escuchado a conciencia. ¿Qué recibimiento? Hombre, pues te voy a ser sincero, un poco empezó la cosa durilla. Empezamos la gira en septiembre y no fue bien, digamos, la cosa. Poco a poco, pues ahora está la gira yendo bastante guay, pero me doy cuenta de que, bueno, sobre todo que el circuito de salas está un poco en bajada, ¿no? Digamos, en favor de los festivales, que es donde está el foco de la música en directo. Y yo estoy acostumbrado a hacer pues giras de sala en invierno y bueno, ahora está yendo guay. Es un disco que, claro, es un disco largo, intenso y bueno, yo mismo todavía no escuché los discos que me apetece escuchar de 2018, entonces entiendo que la gente todavía pues todavía este año estaremos de gira y que la gente que le interese que todavía podrá escucharlo. Es un disco de largo recorrido, a lo mejor, ¿no? Sí, eso se dice, largo recorrido. Sí, queda muy bien decir eso, sí. Pues si dices que es un disco de corto recorrido. Claro. Es como el mes que viene ya es una mierda, ¿no? No, pero como has empezado así tan humilde, diciendo, no, al principio pues no, era... Pues bueno, pero no... Hablando de recorridos y de Violetica, Para nosotros va a ser Violetica todo el rato. la canción Ya, Pasamos pues, el Negrón de Violetica habla de un túnel que separa León y Asturias. En la carretera de Madrid a Gijón hay un cartel que dice León Benavente, que coincide con el nombre de tu compinche Abraham Boba, del grupo de tu compinche Abraham Boba. ¿Qué os pasa con esa carretera? Es decir, ¿es una especie de musa de asfalto? ¿Queréis ser los nuevos Topo? Bueno, León Benavente es el grupo de Abraham y también de Luis. Bueno, de hecho, todo León Benavente forma parte de mi equipo en la gira. Sí, es tu grupo, ¿no? Es tu... Sí, porque César, el batería de ellos, es mi técnico de sonido. Edu, el bajista de León Benavente, es mi guitarrista. El guitarrista de León Benavente es mi bajista. Ese intercambio tan promiscuo. Bueno, porque ellos se... Para liarla, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Ellos se conocieron entre giras, digamos, ¿no? Acabamos la gira de un disco y
y ellos que se conocieron, pues algunos no se conocían y gracias a mí pues se conocieron cuando formamos el grupo, que ya es una especie de tribu y de familia. Formaron León Benavente, que ahora tiene un éxito increíble, y la verdad es que como Luis hacía este recorrido de estar en ese momento yendo de Asturias a Madrid todo el tiempo, porque en ese momento, ahora ya vivo en Madrid, pero en ese momento estaba un poco a caballo entre Asturias y Madrid, y León Benavente es lo que queda, ese cartel que ves siempre. Y que, es que yo voy a veces a Gijón y de repente vi un cartel León Benavente. ¿Esto lo han cogido de aquí? Sí, sí. Esto va a ser de aquí, esto va a ser de aquí. Exactamente, pues así fue. Si algo estamos de acuerdo todo lo que hemos escuchado Violetica, se me hace raro decirlo así, pero bueno, es una norma del programa, es que la verdad que es un disco bastante político, pero no es en ningún momento panfletario, sino, bueno, según mi opinión, es un disco que juega con la ironía, que hay humor también, que cuando hay que decir las cosas claras, pues también dice las cosas claras, pero que en general no lo pone fácil al público. No lo pone fácil y no cae en ese tono panfletario que puede ser que está un poco más asociado a la figura tradicional del cantautor. Hablar de sentimientos, pero no decir qué triste estoy, qué mal, qué intenso soy, sino directamente hacer algo mucho más sensorial, más metafórico, bueno, que tiene que ver con tu estilo en general. Sí, es verdad que ahí se asocia generalmente la canción protesta, la canción política con alguien que te esté dando un sermón o que te esté dando el coñazo y soltando un poco un montón de eslóganes. Y es verdad que yo creo que hay toda una tradición de la música popular que tiene que ver con los procesos sociales que tienen lugar en el momento en el que estás haciendo la música, ¿no? La música siempre tiene que ser permeable a lo que pasa no solamente en tu vida, sino pues cuando abres las ventanas y ves lo que pasa afuera. Y yo aprendí Violetica, claro, yo digo Violetica, es verdad que Violetica también lo decían, nosotros que además que ensayamos ahí en Mozota, que es donde tiene el estudio de Edu, y son muy maños, y ellos también dicen Violetica, así en plan maño, pero Violetica es un guiño a Violeta Parra, que manejaba el lenguaje muy bien, y una de sus grandes canciones, Mazurquica Modernica, todos los sustantivos y adjetivos los convierte en esdrújulas, y entonces yo convertí su nombre en esdrújula, haciéndole un guiño a Violeta Parra, que es una de esos referentes de la música popular que siempre hizo canciones desde las mismas entrañas, canciones que hablan de la vida y de su pasión por la vida o de su desgarro por la vida, pero que a veces también incluían denuncia política y también hablaban de la situación social que estaba pasando Chile en el momento en el que escribía sus canciones, y no resultaban nunca panfletarias, ¿no? A mí esas canciones son las que me resultan, no sé, las que me tocan más. Yo creo que las canciones tienen que ser emocionales, sobre todo, salirte de dentro, y luego pueden hablar de un montón de cosas, de tus obsesiones, de tus mierdas o de lo que ves que pasa en el mundo. Siempre las canciones son una manera de cuestionarlo todo, de cuestionarte a ti mismo y de cuestionar el mundo en el que vives, y eso también implica a veces pues posicionarte políticamente, que a mí es una cosa que, bueno, en mi vida me interesa también el compromiso político y también está presente por eso. Enlazando con... Perdona. Sancionarlo un duelo. Tengo las amenazas de muerte. Por favor. No, es que es pertinente, porque enlazando con este tema, si te quedaras calvo, asumirías plenamente tu yo político, o sea, entroncando con lo que hablamos de los cantautores reivindicativos, la transición, etc. Si te quedaras calvo y asumirías plenamente tu yo político, conservarías la melena por detrás como Jack. Si me quedara calvo, no, sería más como Chicho Sánchez Ferlosio, que yo creo que mantuvo una calvicie muy, muy digna, y una calvicie anarcosindicalista muy digna. Tú eres muy de eso, de Chicho Sánchez Ferlosio, Michi Panero, no sé, tío. Trascendamos esa cosmología tan reduccionista. Son personajes antagonistas, ¿no? Vale, pero también muy contemporáneos, ¿no? Sí, pero bueno, Michi Panero no se quedó calvo, ¿no? No, el pelazo hasta el final. Estamos hablando de calvicie o de política, no entiendo muy bien. Todo es política, la calvicie también.
Pero te voy a comentar una cosa que me gustó mucho de una canción que tienes, La Vida Manca, en la que utilizas el recurso del humor de una forma que a mí me sorprendió al ver la letra, que cuando hay una imagen en concreto en esa canción en la que aparece Miguel Bosé boca abajo en una piscina, muerto si mal no recuerdo, y Víctor Manuel y Ana Belén están a su lado como contemplando la escena. Y entonces me llamó la atención, ¿por qué escogiste a ellos tres en concreto y qué otros personajes pondrías boca abajo en una piscina? Bueno, escogí, es verdad, y luego en una rueda de prensa que hizo Miguel Bosé, cuando sacó un disco, alguien le preguntó por esto y él, que no me debe ni conocer ni nada, él dijo algo así como, no sé por qué este chico me odia tanto, si no... Y en realidad yo no tengo nada personalmente contra Miguel Bosé, claro, ni lo conozco ni nada, pero sí que es verdad que son, en la canción los trato como lo que son, como iconos culturales. Ana Belén y Víctor Manuel y Miguel Bosé, cuando oyes sus nombres te remiten a todo un universo así progre, cultural, así de los 80, a una especie de hegemonía cultural que hubo en los 80 y de la que ellos fueron paladines, digamos, y entonces pues la gente que se convierte en iconos, pues creo que tenemos derecho a usarlos y a ahogarlos en una piscina si lo queremos conveniente, ¿no? Estar en monitor y decir, has ahogado a Miguel Bosé y se está ahogando en sí mismo. Sí. ¿Qué pasa contigo, tío? Sí, yo me lo imaginaba hinchado así, en plan, pero bueno, ya en plan, cuando estaba en plan papito, ya estaba hinchado el hombre, pues sí, me lo imaginaba así, ¿no? Pito azul, ¿no? Oye, Nacho, yo quiero preguntarte una cosa. A mí una de las cosas que más me gustan de tus canciones, de algunas de ellas en concreto, es que eres capaz de convertir lo cotidiano en algo insólito. Y a mí eso me parece una cualidad que admiro. La admiro también en un fotógrafo en concreto, contemporáneo, que se llama Stephen Shore. Y a él cuando le preguntan sobre esto, él habla de atención consciente, ¿vale? Y lo define como una manera de observar el mundo en un estado elevado de conciencia. ¿Te parece una teoría que te representa? ¿Tienes otra alternativa? ¿Ni siquiera te lo has planteado? No. ¿Te daría igual? No, si me lo he planteado, hombre, no diría, lo de estado elevado de conciencia me suena algo un poco ajeno a mí. Es verdad que creo que cuando te dedicas a esto, tienes que estar observando, todo el tiempo observando un poco lo que pasa a tu alrededor cuando vas a hacer la compra o cuando estás haciendo cosas cotidianas, porque las canciones surgen en esos momentos, ¿no? Y lo decía, a mí un escritor que me gusta mucho, Raymond Carver, lo decía en uno de sus poemas, ¿no? Decía, utiliza todo lo que tengas a tu alrededor, ¿no? El cigarrillo que está humeando, la música que suena de fondo, los pelos que están en el cepillo de la mujer que está en la otra habitación. Todas esas cosas que son cotidianas, al final las puedes sublimar de alguna manera poniéndolas en una canción y puedes hacer de ello algo muy expresivo y que te hable un poco de emociones, ¿no? Y del mundo en el que vives. Y bueno, sí, creo que hay que ser, no hablaría de conciencia elevada, pero sí de por lo menos estar un poco atento, de ser una especie de observador, de ser un espía en tu propio mundo. Sí. Espía en tu propio mundo me gusta. Sí, está bien. Hablamos de iconos, Nacho, y bueno, tú también te has convertido, no sé si a tu pesar, en un icono, como mucha gente dentro del mundo de la música. Si en este momento hubiera algún episodio o alguna parte de tu leyenda que tuvieras que eliminar, ¿cuál eliminarías? ¿O lo mantendrías todo y no te arrepientes de nada? Bueno, es que tampoco hablaría de leyenda. Aquí somos todos muy... Lo elevamos todos, somos de... Ni de iconos, no. Una erección de venirnos Fui un poco, yo creo que... Era hipérbole. Hubo unos cuantos meses, así por ahí por los 2000, en los que fui un icono indie, pero yo creo que ya no tiene sentido ese término. No sé si... Sí, o sea, hice muchas estupideces y dije muchas estupideces y muchas bobadas. Siempre creí que por encima de ello estaban las canciones y que incluso aunque te crearas en algún momento un personaje y que cuando te ponen un micro delante pues puedes decir un montón de bobadas y un montón de butades, que al final la gente que te sigue que atiende más a las canciones que al personaje, y hace tiempo que también me cansé un poco de jugar a eso y no sé,
arrepiento porque todo eso al final te acabas aprendiendo de ello, ¿no? Hay un verso de Blas de Otero que es como hacerte el camino con todos los errores y siempre me lo apliqué. De hecho, una de mis primeras canciones, El Camino, partido de ese verso de Blas de Otero y me lo he aplicado siempre. O sea que me arrepiento continuamente de todo, todos los días, pero así, digamos, mirando a largo plazo, no me arrepiento de nada porque todo ello me ha llevado a estar donde estoy ahora, aunque sea aquí, con vosotros. Hay una persona muy llegada a nosotros, el licenciado Luis Orlando Vargas, que La cara ya puesta. Yo soy muy fan. no ha podido estar aquí por razones inherentes a pesar de la generación, pero nos ha querido dejar un mensaje para ti que si me lo permite mi habilidad del micrófono voy a hacerte oír. Es un hombre serio y ocupado. Buenas noches. En primer lugar, quería explicar el porqué de mi intervención en este podcast, al que solo he accedido a participar por la tosudez del equipo de producción, que para conseguir mi concurso insistió lo indecible con llamadas en las que se identificaban desde su emisora. Y francamente es difícil decirle que no a la cadena SER, la radio de mi vida. La amistad que me une con el invitado inclinó la balanza hacia el sí. He estado siempre a su lado en su carrera, desde sus inicios en el rock alternativo, que coincidió con mi llegada a España, hasta su tránsito por una música más personal en solitario. Y viví con mucha rabia el calvario que pasó en su etapa de adicción a las drogas. No se me caen los anillos al reconocer que yo mismo lo ayudé a salir de aquel infierno. Este 2019 se cumplen 10 años desde que me pidió auxilio y resolví encadenarlo con unas esposas a un radiador para evitar que cayera en la tentación. También sellé las ventanas y cerré la puerta con 4 candados, asegurándome de que, en caso de librarse de las esposas, no pudiera salir para visitar el poblado. Todo ello mientras él aullaba suplicando que lo liberase, pero un amigo es un amigo y Luis Orlando Vargas no teme en sacrificarse y seguir hasta el final por el bien ajeno. No nos volvimos a ver desde aquella. Una década más tarde me alegra saber que está limpio y que mi terapia funcionó. He oído que tras todo este tiempo de silencio vuelve con un nuevo disco y solo quería desearle a mi querido amigo Antonio que sea tan exitoso como el sitio de mi recreo. Buenas noches. Bueno, ha pasado de... el doctor Luis Orlando generalmente me confundía con Ray Loriga continuamente. Es un avance. Pero sí, es un avance. Ahora, tengo que decir que hace no demasiado, o sea, el año pasado estaba en un café en Xixón, donde vivo, y una pareja que estaba discutiendo, se me acercó el chico y me dijo: ¿a qué eres Nacho Vegas? Y dijo, le dice a la chica: ¿viste? No es Antonio Vega, es Nacho Vega. Pero lo curioso es que cuando me lo dijo llevaba ya muerto mucho tiempo Antonio Vega, entonces no sé cómo me pudo confundir con Cadáver, así. Me quería preguntarte también una cosa sobre tus canciones. Me gusta mucho, es como introduces personajes reales. Conoces, pues, por ejemplo, Juanito Oyarzábal o Mark Spitz o Michi Panero. Y tenía la duda hasta qué punto, imagínate, pongamos el caso de que por amor o por algún tipo de relación que tengas, alguien te propone hacer una canción laudatoria en tono elogio hacia un personaje como Jesús Gil o Paquirrín o Mario Conde. ¿Qué precio pondrías o qué amor tendrías que tener para hacer eso? Para dedicar una canción a un personaje de ese tipo. No sé, los personajes reales se cuelan en las canciones, no eres tú quien decides ni nadie te dice que hagas una canción. No sé, nadie me la ha propuesto. Hacer una canción a Jesús Gil, hostia, sería... Es que ya él... Como un desafío. Imagínate que tuvieras que escribir una canción sobre Jesús Gil. ¿Cómo afrontarías ese reto? No, ya es tan esperpéntico todo lo que tiene que ver con Jesús Gil si coges ahí los vídeos de su programa ahí en la piscina y con eso que no sería imposible. Pero sí que sería posible que se colara una canción, pero tendría que haber un motivo. No sé, y todos los que has nombrado, Paquirrín, porque son iconos también, por lo que te digo, ¿no? Al final, de lo que hablan mis canciones es de un mundo muy reconocible, yo creo, y
y cuando hay personas o personajes reales suelen ser iconos pop todos. De alguna manera tú rompiste también con después de la etapa en Manta Ray y en Eliminator Junior, de pronto ahí sobre los 2000, ahora se está revisionando mucho el indie, hay mucha... Bueno, hablamos antes de Víctor Lenore, es decir, se está viendo con una perspectiva muy crítica, como algo excesivamente frívolo, pero tú ahí diste un volantazo y de pronto reivindicaste lo que hablábamos antes de la tradición del cantautor, que no tiene que ver para nada la figura del cantautor español con la figura en Sudamérica. Por eso mencionabas lo de Violeta, el caso de Violeta Parra. Vamos a abreviar esto para que sea rápido. Yo tengo aquí una lista de unos cuantos cantautores. Me gustaría que respondiera, si es posible, con una palabra solamente a cada uno. Hostia. A ver qué tal. Bueno, pueden ser dos, pueden ser tres, pero no más de 5. No más de 5 porque este programa es solamente de una horita. Ya. Entonces yo tengo curiosidad sobre lo que dices, por ejemplo, de Víctor Jara. Es que es el tipo de cosas que más me jode cuando te dicen responde con una pregunta. Porque Víctor Jara es un referente de la música popular universal, pero es que no sé cómo definirte en una palabra. Es un grande y además una víctima del fascismo y también merece todo el respeto por pero eso. en plan psicoanalítico, es decir, Víctor Jara, amarillo 4, no sé. Ya, sí, pero claro, no sé. No. Muerte y destrucción. Sigamos, Víctor Manuel. Aquí es ya cuando se empieza a poner nervioso el invitado. No, Víctor Manuel es alguien importante para Asturias, sigue siendo un referente de la música, de la canción de autor en Asturias, hizo cosas muy chulas y ahora es un progre de mierda. Progre de mierda está. Esa transición la ha hecho mucho, ¿no? Pero bueno, hay canciones como La Planta 14 que le exoneran un poco de la culpa de ser un programa de mierda ahora. Joaquín Sabina. Joaquín Sabina me lo ponía mi padre en el coche constantemente cuando era pequeño y me sé muchas más canciones de las que me gustaría, pero me parece un gran autor de canciones. Zahara. Zahara parece una gran cantante que, no sé, todavía tiene muchas cosas que decir, está en desarrollo, ¿no? Lo que está haciendo cada vez es más cambiante y creo que va a tener mucho que decir en el futuro, me parece. Juan Antonio Canta. Juan Antonio Canta el de Un limón, dos limones. Sí, pero tiene un disco muy bueno. Era el de Pabellón Psiquiátrico, ¿no? Sí, estaba en Pabellón Psiquiátrico. Pues una pena, la verdad, lo que pasó, porque me parece que es uno de esos artistas que murió de éxito, ¿no? De tener un éxito probablemente indeseado y que al final seguramente le llevó a una situación desesperada y me parece una historia un poco triste, la verdad. Albert Pla. Albert Pla, soy súper fan de Albert Pla, le he robado un montón de cosas y espero que algún día colabore en algún disco mío y poder seguir robándole cosas porque es uno de los grandes. Hay canciones en Violetica como Tengo que decirle o Ideología que me recuerdan mucho al mejor Albert Pla. Yo también soy muy fan de Albert Pla, pero bueno, de ellos son las canciones que más me gustan del disco. No exactamente por eso, sino por esa ironía que tienen, es un tono que creo que compartís y que no lo esperaba en ese momento. Ismael Serrano. Ismael Serrano es un tío que merece todo mi respeto, siempre ha conjugado muy bien su arte a la hora de hacer canciones con un compromiso muy bien llevado y además cuando lo conocí hace 2 años, que bueno, yo celebro todos los años, hacemos una fiesta de cumple de Asturias, de la plataforma Fiestas por la Hipoteca, y todos los primeros años siempre tocaba yo, pero claro, ya era cansado que siempre tocara yo, entonces quise llamar a alguien un poco más famoso y llamé a todos los
artistas famosos que conozco y todos me dijeron que no, salvo Ismael Serrano, que vino, y siempre estaré agradecido por eso. El Chibi. ¿El quién? El Chibi. ¿El Chibi quién es? Bueno, pues pasamos páginas. Pasamos páginas. No, es el porno autor. Un Juanpa y la Raja, no sé si es el... No controlo, no. Coño, escúchalo, te gustará. Pero tienes muchos más de esos. No. Javier Crae. Javier Crae es un grande. Además, uno de esos cantautores que igual que Sánchez Ferlosio, que siempre se movieron en los márgenes y no se quedaron, digamos, muy cómodos en el sillón del poder que les daba la hegemonía cultural de los 80, en el que podían tener una presencia mayor en medios y siempre hizo lo que le salió de los cojones y todo mi respeto, Javier Crae. Termino el interrogatorio y dejo paso a esta mujer. No, es que yo le voy a poner un poco en un apuro. También me voy a poner incómoda. Es que el otro día leí un Twitter tuyo. ¿Un Twitter? Un tweet, o sea, en Twitter leí un tweet tuyo. Y dice, lo he apuntado para no decir nada que no hayas dicho tú. Dice, fracasa la manifechorra, las movilizaciones se hacen desde abajo. Nos vemos el 8M, amigas. Sí. Vale. Entonces yo te pregunto dos cosas. ¿Las manifestaciones se hacen desde abajo, Nacho? O sea, sí. ¿Estamos abajo las mujeres? Por un lado sí. Te pregunto si las mujeres estamos abajo. Y por otro lado, contéstame primero a esto. Y luego te pregunto, a alguien como yo, que me identifico con un feminismo que aboga por la igualdad, pero en compañía del hombre, desde un punto de vista en el que todos somos víctimas de un machismo que ciertamente existe, pero que es algo social y que todos estamos tanto sufriéndolo como ejerciéndolo. Este feminismo de cuarta ola, que a mí no me representa en absoluto, ¿cómo me convencerías para que fuera a esta manifestación del 8M que desde mi punto de vista ha secuestrado totalmente el término? Bueno, para empezar, cuando digo... Desde el buen rollo. Sí. Cuando digo desde abajo, lo digo con todo el orgullo, de que creo que hacerlo desde abajo, desde las clases populares, las manifestaciones que se organizan desde los partidos o desde las instituciones o incluso desde los sindicatos, son manifestaciones un poco falsas, un poco fake. Y las manifestaciones que nacen realmente de movilizaciones populares son las que creo que representan un poco el sentir del pueblo, y la manifestación que se vio el año pasado, el 8M, fue una manifestación en la que no hubo partidos, no hubo siglas, no hubo autobuses en los que dieran bocadillos ni vino tinto, y desbordó las calles. Para mí, no sé, ¿cómo lo ves? Claro, lo que me acabas de decir tú lo entiendo, pero creo que el feminismo se ha convertido en algo tan grande como la izquierda misma. Y en la izquierda ya ves que estamos todo el tiempo peleándonos, sí. Y en el feminismo pues también ocurre eso, porque realmente es una lucha, ¿no? Antiguamente se decía en la izquierda que la única y la principal lucha emancipatoria era la lucha de clases, y yo creo que el feminismo ha venido para decirnos la lucha contra el patriarcado también es una lucha, y si no es feminista, la lucha contra el capitalismo no es una lucha efectiva. Entonces ahí, claro, se conjugan muchísimas sensibilidades. Yo tengo amigas feministas que tienen sensibilidades muy diferentes, y bueno, es una cuestión de que también, claro, os tenéis que poner de acuerdo, pero igual que lo tiene que hacer la izquierda, pero desde luego hay un objetivo común, y hoy en día creo que el fascismo social que se nos viene encima, que es un buen enemigo para movilizarnos todos y todas juntos. Creo que hay preguntas en el público. ¿Sí? Si Nacho se queda atrapado en un pozo, ¿qué pasa? Cuando hay un pozo que puede atrapar a Nacho. No, yo tenía. Vendrán todos los mineros asturianos. He oído por ahí que bajada de pantalones. O sea, oye, aquí no hemos invitado hoy. A que nos bajamos unos pantalones de verdad, ¿eh? Bueno, no voy a revelar datos sobre nadie. Bien, la cosa tenía preparada para responder al clamor popular
tenía preparadas un par de preguntas incómodas, pero para el principio de la entrevista y se han pasado un poco de... Suéltalo ahora. En cuanto al no ha encajado. En cuanto a tu trayectoria musical, Nacho, con Manta Ray practicabas un pop rock instrumental que brillaba por la práctica ausencia de voces y letras. ¿Te has sentido tentado de retomar ese camino? Esa ha gustado. No sé si es mucho, pero... O sea, quieren sangre, tío, quieren tu cabeza, quieren tu puta cabeza. Bueno, ha sido incisivito, tampoco demasiado. Nada, pero es que con eso se conforman, si es que darle no, dejé Manta Ray precisamente porque teníamos diferencias en cuanto a cómo tratar la voz. Yo me apetecía tomar un camino más autoral, pero mi anterior álbum, por ejemplo, y primer álbum, se abren con canciones instrumentales que vienen un poco de todo lo que aprendí un poco con Manta Ray también, ¿no? Siempre me gustó eso. Nada, no, ahí has fallado, no hay nada incisivo en esa pregunta, no entiendo. Pero pues siguiendo con el tema del rock and roll, también estaba planteada como una de las primeras preguntas del... Háblanos de tus inicios en este mundo. ¿Cuándo fuiste a pillar por primera vez? ¿Cuándo fui a pillar por primera vez? Vale, es tosco, pero es lo que piden, o sea, es lo que piden ellos. Muchísimo más. No sé, no, me parece... Puedes hacer más, Camilo. Ya han llegado los neocons han llegado y pues no. Todo el mundo te odia por otras cosas, no por esto. Pero yo necesito amor ahora, necesito más odio, tío. O sea, estoy esperando que entren aquí a hostiarme y no entran, ni siquiera ellos. Pero... Sí, di algo, Rebeca. No, yo quería decir una cosa. Que no te dejan responder. Es que no. Nacho, yo quiero que me cuentes, primero, por un lado, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado con Valtonyc? De repente se monta un pollo por algo que ha dicho en una canción, el tipo tiene que huir y tal. De repente estos que están en un programa como Operación Triunfo protestan por una letra escrita hace años y deciden que hay que cambiar algo porque les parece homófobo. ¿Qué te parece toda esta situación? O sea, ¿crees que de verdad está comprometida la libertad de expresión? ¿Crees que habría que respetar un poco lo que es la creación y este revisionismo no tiene ningún sentido? Sí, está comprometida la libertad de expresión, pero bueno, has puesto dos casos muy diferentes, ¿no? Lo que pasó con Operación Triunfo fue una cosa que fue una especie de debate social un poco que dio un poco para que se escribieran, para que se vertieran pues se escribieran algunos artículos sobre ello, pero en realidad la censura llega cuando realmente un poder como el Estado persigue judicialmente a un músico, a un activista, a un político por sus ideas o por su conciencia. Y eso está pasando hoy en día. Creo que estamos en un momento de regresión de las libertades y un momento en el que el Estado se está mostrando especialmente represivo y que Valtonyc esté exiliado, que estemos esperando condenas a la insurgencia o a Pablo Hasél, que haya activistas también judicializados, que haya presos políticos. A mí me parece una cosa terrible y lo más terrible es que eso se normalice y que nos parezca normal que haya gente en la cárcel o con procesos judiciales por esto, ¿no? Yo creo que la música debería ser algo que pudiera juzgar al poder siempre, de cualquier manera, y que el poder no pudiera de ninguna manera juzgar la música, ¿no? La cultura. Eso sería una cultura libre y popular como a mí me gustaría que existiera y estamos en el momento opuesto, yo creo, justo. Claro, yo estoy... Perdona un segundo. Es que me parece... O sea, estoy de acuerdo completamente con esto y me parece que tienes toda la razón. Pero me parece muy peligrosa la parte en la que nosotros mismos nos convertimos en jueces. Porque ahora mismo, por ejemplo, hemos vivido el caso con Camilo, nosotros muy cercano, y sí. Y el juez es el de al lado, que me parece mucho más peligroso porque nosotros mismos, que el Estado quiera controlar nuestra opinión me parece en cierto modo, o sea, aunque creo que tenemos que luchar contra eso, me parece que en cierto modo es casi comprensible porque saben que dejarnos pensar es un peligro para ellos, pero que el de al lado se convierta en el que nos vigila, en el policía de lo moral, de lo correcto, me parece realmente peligroso y ahora está sucediendo, tanto en redes sociales como en el día a día, o sea, en
en algunas cuestiones especialmente sensibles ocurre que nosotros mismos nos autocensuramos por miedo al que dirá el de al lado, el amigo, el compañero de trabajo, el que nos va a dar el trabajo incluso. Entonces, ¿a ti no te parece que es ahora cuando hay que defender precisamente la libertad de expresión por encima de todas esas consecuencias? Sí, bueno, yo en realidad estoy en desacuerdo contigo. Creo que precisamente... ¡Vale, peguémonos! ¡Resolvamos esto! Que el de al lado te censure precisamente es algo que puede generar un debate y un debate sano, en el que podemos decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero realmente cuando la censura se ejerce siempre desde arriba, cuando hay un poder que realmente te silencia, y eso es lo que está haciendo el Estado, y eso es lo que me parece peligroso, y eso es lo que me parece que es peligroso normalizar. El hecho de que lo hagamos entre nosotros y de que hablemos de los límites del humor y todo eso, pues al final puede ser bastante sano, ¿no? Al final incluso hay un anuncio de Campo Frío. Juan Soto Ibar me está tirando cigarrillos desde la mitad del público y creo que discrepa. Estoy a punto de exigir un duelo a primera sangre ahí fuera. No sé si Juan Soto Nacho Vegas puede pregunta directamente. Juan, pregunta. O tiene una opinión. Yo he venido como relator. Perfecto. Voy a ejercer de follonero. Sí. Como fan súper maleducado de vosotros en las redes. Me está dando la sensación de que sois increíblemente respetuosos y joder, sí, cordiales. es verdad, es cierto, es cierto. Dios, dejad de argumentar estamos de una dando forma asco. tan cabal, tan estructurada sobre temas en los que todos estamos de acuerdo. Os echamos de menos, muchachos. Yo he pagado un puto taxi, 8 jodidos euros para... Yo un ave. Mancho, y vas a pagar un ave. Y lo único que oigo es personas que hablan de una forma cabal, de una forma súper ilustrada, Tenéis que llegar a las 4 de emborracharnos. Lo estamos haciendo fatal. Es la norma. Nacho Vegas está siendo respetado de una manera absolutamente bochornosa. Es verdad, lo estamos haciendo fatal. Tenéis toda la razón del mundo. El maitaxi a casa o empecéis a dar caña ya. No vamos a dar al público lo que quiere, como siempre, como hacemos en las redes, y vamos a hacer lo que nos da la gana, ejerciendo nuestra libertad. El momento de la camiseta. Es el momento de la camiseta. Es el momento de la camiseta. Yo quiero hacer la pregunta incómoda. Bueno, no es incómoda, en realidad es una... Voy a seguir en la línea de hacerle, de tratarle bien, de ser condescendiente y de tratar de que se encuentre cómodo. Condescendiente para nada. Entonces le voy a decir, oye Nacho, mañana... Bueno, no sé cuándo esto se escuchará, o sea que no tiene nada que ver, vamos totalmente, o sea, nos pasamos el tiempo por el La semana forro. que viene. Pero mañana es el Día de los Enamorados, entonces yo te pregunto, ¿vas a regalarle algo a alguien? Porque a mí se me ha ocurrido que pongo a tu disposición mi camiseta. No se me ocurre nadie a quien podrías regalársela ahora mismo, pero quizás hay alguien a quien podría sentarle bien mi camiseta. Y yo, te lo prometo, la pongo a tu disposición por si se la quieres regalar mañana. No, yo como buen anticapitalista, pues el Día de San Valentín es una fiesta cristiana de la que se ha apropiado el capitalismo para hacer... ¿En serio no hay ninguna fachita, ningún fachita cool a quien quiera regalarle una camiseta estupenda? No se me ocurre ahora mismo nadie, pero si se me ocurriese te lo sugeriría. De pronto esto se convierte en salsa de cosas. No, yo te quería preguntar una cosa. Sí, mira, que hable Luis, por favor. Una entrevista hace poco en La Resistencia que te hicieron, y había un momento en el cual Broncano se emperraba contigo en tirarte por la senda del dinero. Decir, bueno, tú no tienes ningún gasto, ninguna afición ahí cara, nada, no había forma de sacarte por ahí. Entonces, gustos culpables ya sé que no, pero ¿serías capaz de decir algún momento reciente en el cual tus principios se vieran comprometidos, que hicieras algo que dijeras, hostias, ¿en qué charco me he metido como me pillen en esta? Algo que digas... Sí, un placer culpable, ¿sabes que pareces tan espartano y tan... que parece difícil pillarte por ahí? Ya, la verdad es que sí, no sé, que sí, es muy normal, yo que sé, tío, no sé. Que colecciones obras Hombre, de arte sí, caras a la intimidad, que tengas pósters de mujeres en pelotas como en una cabina camionera, por ejemplo, algo así. No hay nada de eso.
una colección de penthouse muy patriarcal. No había esas culturales de extrema derecha. No sé. No sé. Algo, tío. Danos algo para satisfacer a la masa sedienta de sangre. Es que no te voy a decir nada que sea... me acuerdo que hace 2 años fui a una tienda en Madrid, ahí en el barrio Salamanca, y me compré unos pantalones vaqueros que me costaron 300 euros y luego me sentí muy culpable porque dije, menuda mierda, y además que son igual que los que puedes comprar en Novedad de Riesgo, que está debajo de mi casa. Pero y que se dice mal porque la compra había sido mala, no por el dinero. No, me sentía mal por gastar tanto dinero en unos pantalones vaqueros. No sé, es que no sé, tío. Ya está, o sea, 300 euros en unos vaqueros es lo peor que puede contarnos. Nos hemos equivocado al invitarle. O sea, un cantautor maldito. Dios mío, elegimos fatal a nuestros invitados. Yo para negar lo que quiere el público me gustaría hablar con Nacho de cine y de literatura, porque leyendo declaraciones... ¿Cómo queda bien el tío, Mira, leyendo declaraciones tuyas, bueno, en los primeros discos hay referencias directas a los primeros libros de Bret Easton Ellis, que hacía una crítica muy dura con los pijos de esa generación y esa sociedad capitalista. También nombrabas mucho a Dennis Cooper, que es un autor que también me gusta mucho, y recientemente, no sé si has leído el último libro de Houellebecq, pero ¿qué te parece el último libro? Porque yo acabé de leérmelo justo ayer. ¿Y qué te parece Houellebecq en general? ¿Qué crees que aporta? Bueno, hombre, me gusta, yo soy muy fan de su primera novela, sobre todo, La ampliación de campo de batalla, y la verdad es que las he leído todas y es verdad, la última ya tengo una sensación un poco de déjà vu de que lo que escribí el personaje, que es algo que ya he leído, pero la verdad es que dentro de ese cinismo y ese nihilismo tan schopenhaueriano que tiene él, es uno de los escritores que más que mejor ha sabido digamos meter digamos, diseccionar un poco la sociedad de consumo y la sociedad capitalista desde una postura que yo no comparto, que es la postura un poco del cínico y del no hay ningún tipo de esperanza y todo esto, toda esta sociedad nos lleva solamente a la desesperación y a morirnos en la más absoluta soledad. Pero sí que tiene frases muy brillantes y el último también la tiene. Lo que pasa que bueno, que no es el libro que más me ha gustado de él, pero bueno, sigo leyéndolo. Siempre es alguien que siempre encuentras alguna frase que te deja noqueado, ¿no? Y en cuanto a la bochornosa degeneración física de Houellebecq, es decir, hace 20 años era un hombre con cierto atractivo, era como el Gollum pasado por la batidora, ¿no? Una cosa muy... Total, pero está guay, eso es como un poco... A mí me recuerda a una especie... O sea, tú lo puedes quitar de la cabeza cuando estás leyendo... O sea... Y de repente no, o sea, no se te viene, no... Ya, de hecho me decepciona un poco que la última novela, la foto esta que sale más o menos ahí curioso, más o menos guapo, y tampoco no tenía que salir por... a mí me recuerda como a un Albert Pla todavía como dado de... No, pero Pla con los años se ha ganado. Saco sí. Ha pasado como a Keith Richards, como a Alfonso Guerra. Pero bueno, cuando se vestía con el saco y todo eso iba así como... pero eso mola en realidad, es lo que... o sea, Houellebecq, la verdad es que no se puede negar que es alguien que vive un poco pues como de la misma manera que predica, o sea, es un tío... Pero es muy seductor para los buenos letristas. A José de Santiago también Houellebecq le seducía mucho y le gustaba mucho, ¿no? Que tiene porque es un tío bastante prosaico para llegaros a... Bueno, es un tío muy prosaico, pero por ejemplo a mí me gusta mucho la poesía de él, que tiene como, no sé, versos muy incisivos y que realmente dan el clavo. Es alguien que dice cosas que otros autores... a mí, por ejemplo, me jode mucho antes cuando hablaba esto de que dice que no estabais siendo demasiado incisivos, me jode mucho la cultura... de izquierdas demasiado consensual, ¿no? La que te dice lo que ya sabes, ¿no? Que los buenos son los buenos y que los bancos son malísimos y que no sé qué, y los que te ponen realmente en un dilema y que te hacen pensar, a lo mejor yo no estoy tan acertado con... esos que te crean disonancias cognitivas son realmente los que te remueven por dentro y Houellebecq lo sabe hacer, y a veces, siendo tan misógino, tan machista, tan cínico como es, a veces dan el clavo y tienes que reconocerlo, y eso es lo que me gusta. Bueno, el misógino quizá no sea Houellebecq, sino el narrador, que no tiene por qué coincidir con el autor.
Aunque puede que en este caso coincida bastante. Sí, siempre coincide, pero- porque incluso cuando sale él con su nombre, en realidad siempre los protagonistas son una especie de... Pero no deja de ser una de- manera de cuestionar algo, es decir, no sé, para un lado y para otro, creo que... Sí, quiero- da quiero hostias a todos los pensar. lados, entonces eso es lo bueno a mí es lo que me gusta de él, incluso en sus novelas más mediocres tiene eso que es bastante chulo. A mí me parece, en tu caso, que a diferencia de gente como Huelebec, que ya le han colgado la etiqueta maldito, yo me recuerdo que a ti, pues no sé, hacia 2005 o una cosa así, te comparaban con Javier Corcovado, con la etiqueta maldito. También siempre has tenido muchas influencias de Nick Cave, que también pues como un referente un poco del malditismo, de este poeta oscuro y tal, y tú sin embargo has seguido un camino inverso, porque yo me imagino que de repente, por ejemplo, Nick Cave sacara un disco en el que hablara de las hipotecas o de algo así, me llamaría mucho la atención. Es raro que alguien parta de una visión muy aciaga, muy negra de la vida, y luego pues intente, digamos, que se pase a la acción, que se convierta en alguien que intenta cambiar las cosas de una forma o de otra. Y yo creo que en tu caso quizá algunas críticas no hayan venido tanto por el hecho de ser político como de por romper ese cliché. Igual que se dice que a lo mejor que una persona, ese tópico, según cuando una persona es de izquierdas, de joven, y si a partir de los 40 no es de derechas, es idiota, podría también extrapolarse al caso de cómo en algunos cantantes se van haciendo pues, con los años quizá más cínicos, más desqueridos. ¿Cómo te ocurrió a ti que fueras en el sentido inverso? Teniendo esas referencias de Nick Ya, Cave, esto por pues es- ejemplo. Bueno, porque mis primeros discos yo los hice, yo vivo en Xixón, en Asturias, ¿no? Los primeros discos, las primeras canciones las escribí en los 90 y los primeros 2000, que fueron unos años muy duros en Asturias, donde se perdieron las últimas luchas obreras, donde la reconversión industrial pegó muy fuerte, pero no solo a nivel, digamos, político y laboral, ¿no? Sino que eso destruyó muchísimo tejido social. Mucha gente yo vivo ahí en Asturias porque puedo permitírmelo, pero vi a la mayoría de mis amigos tener que marcharse pues a Madrid, a Canarias, a Barcelona, donde fuera a buscar trabajo. Y se creó también un páramo que, digamos, social, que impidió que hubiera una escena cultural sólida en Asturias. Y entonces esos primeros discos, digamos que cuando los escucho me doy cuenta que hay una resignación en mis canciones, ¿no? De hablar de ese estado un poco mío, sí, de un estado de hablar desde la intimidad, pero de una manera muy sombría. Y yo cuando conocí a Pablo and Destruction, que soy mi amigo muy fan de él, me di cuenta que tenía que cambiar la perspectiva, porque era un tío que hablaba, miraba a Asturias pero con la cabeza bien alta y también siendo muy crítico, pero diciendo esto tenemos que resolverlo de una manera muy punky, no mirando hacia abajo y lamentándonos de lo mal que está todo y de esta tristeza endémica que tenemos en Asturias, ¿no? Y a mí también eso me llevó un poco a cambiar un poco la perspectiva y a mover la mirada, ¿no? Al final las canciones son miradas y lo bueno de dedicarte a esto es que te puedes permitir cambiar la mirada, hablar desde diferentes perspectivas y no contradecirte, ¿no? Cuando yo hago ahora conciertos, canto canciones antiguas y las pongo, digamos, en diálogo con las canciones más recientes y creo que, aunque hablen de cosas desde perspectivas muy diferentes, creo que no chirrían. Claro, por ejemplo, hay una letra tuya, me gusta, sobre nuevos planes, nuevas estrategias, que dice algo así como: este cielo aún negro es nuestro cielo, de un plan muy ambicioso de sobrevivir. Eso, por ejemplo, lo reformularías como diciendo: sobrevivir no me basta, sino que ya quiero cambiar las cosas, ya como que no es algo con lo que comulgue, o si es sosteniendo algo así. Claro, esa canción, la que dice tengo un ambicioso plan, consiste en sobrevivir, ahora mismo no la escribiría, pero es una de las canciones que sigo interpretando en directo en las giras porque tiene que ver con una manera de ver las cosas un poco más distanciada de cómo las miro ahora y un poco más cínica, pero creo que también tiene su fuerza, ¿no? A veces, o sea, tenemos el derecho y la obligación de ser descreídos y de ser unos cínicos porque nos obligan a eso. Ser cínico del todo creo que es algo que al final te vuelve un ser mezquino y creo que hay que tener un poco de esperanza en el ser humano, pero sí que te lo puedes permitir y en las canciones son una buena manera de hacerlo, ¿no? Y cantar una canción como esa, Nuevos Planes, y después cantar otra canción que en realidad parte de una perspectiva totalmente casi antagónica, es algo bonito, digamos, que tienes todo de hacer canciones, que puedes hablar desde diferentes yoes y contar cosas desde
desde perspectivas muy diferentes, porque todos, al final las canciones nacen de contradicciones y todos estamos en continuas contradicciones y en continuos dilemas, y de ahí es donde nacen las canciones. ¿Sientes que habéis triunfado un poco de vuestra perspectiva, a lo mejor que compartes con Víctor Lenore, de reivindicar como una música más política? Toda esa sensación de que haces muchísima música... Lenore no ha venido, hay que matarle. Sí, verdad, no ha venido. Ahora le escribimos. Pero como que desde que llegó el 15M, etcétera, que se reivindicaba como la gente tiene que volver a implicarse en política. A veces está la sensación de que no solo se ha logrado, sino que a veces... Igual es una sensación errónea, porque vivimos una burbuja, pero que a veces te da la sensación de que es casi imposible desconectar de esa atmósfera política. Y en algún momento no has pensado, hostia, si ahora de repente consiguiéramos nuestro objetivo y hubiera muchísima música que hablara de política, tendría ganas de ponerme a cantar cosas como de McNamara o de, yo qué sé, pues frívolas. Bueno, pero es que eso es lo que ocurrió precisamente en los 80, ¿no? Precisamente para, digamos, romper con todos esa canción de autor del dictador franquismo y tal, pues digamos se erigió la movida como para hablar de la España en color y de hablar de hedonismo y de quiero ser un voto de Colón y todo eso, y claro que podía pasar. ¿Tú reconoces ese factor subversivo y necesario de la movida en contra de lo que Lenore, joder, que Lenore está, que ya estamos hablando de él por no haber venido. Estoy seguro de que no se lo cree. Si hubiese venido, Pintarlo como un criticar a juego Lenore. inocuo de 4 pijos que en realidad no, que además estoy seguro, o sea, repito, absolutamente seguro de que no se lo cree. No, yo creo que lo que ocurrió con la cultura de la movida era necesario. Lo que pasa que lo que critica Lenore es un poco como la utilización del poder de esa escena y cómo la utilizó para crear una hegemonía cultural que viniera un poco, que le viniera bien, porque precisamente era una cultura que rehuía el conflicto. Ahora cuando se habla de... No es que ahora se hable de política porque nos apetezca hablar de política, es porque precisamente con el 15M la política bajó a la calle. Antes yo siempre fui muy cercano a círculos de militancia, de política, pero las conversaciones sobre política se restringían precisamente a esos círculos o a momentos muy concretos como la guerra de Irak o como, yo que sé, la insumisión, por ejemplo, que fue como un movimiento social que realmente fue algo que llevó a cambiar una ley que luego, bueno, aunque lo hizo Aznar, en realidad fue la gente, incluso con papando cárcel, pues fue la que consiguió cambiar el servicio militar obligatorio. Y ahora mismo lo que ocurrió después del 15M es que volvió la gente la política volvió a ser una cosa de la que se hablaba en los bares, de la que se hablaba en el metro, en el autobús, en los supermercados, y entonces eso de forma natural al final se cuela en las canciones de una época. Entonces yo creo que los que hacemos canciones no decidimos tanto de lo que escribimos, ¿no? Nos lo dice un poco el mundo en el que vivimos. ¿Tú es posible una canción al igual que de unos movimientos sociales de izquierda ha nacido una buena canción de autor? O sea, a ese calor, ¿ves posible una canción nazi de autor al calor de Vox? Canción nazi de autor. Es decir, no, en esta situación, imaginemos a un artista a un buen artista con buenas letras y buenas canciones. Un Vegas de derechas. De contenido. Un Larry Riefenstahl del pop. No sé, es posible, puede. Eso lo sabéis, existe un autor de extrema derecha que es clave de Burzum, que es el zurdo. Zurdo. Bueno, no, pero el zurdo llegó a ser de extrema derecha después. De Falange, de Trump, no, pero no es que entonces era Falange. Luego como letrista no se reflejaba tanto, creo. No, como letrista no. Pero yo creo que era una extrema derecha de Fox. ¿Qué opinas del zurdo, por ejemplo? No, el zurdo tiene canciones maravillosas, en realidad es que tampoco se ha reflejado tanto eso. El otro día estuve en la presentación del libro del Nore que hizo en Sison, y estaba Igor Pascual en la presentación, y él se quejaba. Igor Pascual decía, porque claro, Víctor habló de que la movida era un poco la cultura hegemónica de los 80 y sin embargo existía otra escena cultural que estaba prácticamente invisibilizada en los grandes medios, como era el rock radical vasco, que realmente precisamente no se visibilizaba en los grandes medios porque hablaba de una situación de conflicto muy dura. Y Igor Pascual decía, es que a mí me gustaría que hubiera habido hijos de guardias civiles que hubieran cantado canciones, no sé qué. Yo no sé si
si realmente hubo esa pulsión. Taburete. Taburete está pensando. Lo que sé es que sí, Taburete de el eso. hijo de Trillo que tiene modo Taburete avión. de Es eso. un- Mira, Taburete, precisamente el otro día me preguntaban hablando en una charla que tuve que hablaba y que, bueno, con anticapitalistas y que hablaban de que la música, la cultura tiene que tener una conciencia de clase y dije, es que un grupo como Taburete tiene éxito hoy en día. Leí un artículo en El Mundo en el que entrevistaban al público de Taburete y bueno, pues la gente decía, le preguntaba la periodista, ¿por qué vas a este concierto y tal? Y decía, bueno, porque son como yo, visten como yo, hablan como yo. Yo, por ejemplo, decía un chaval, yo no voy a ir a un concierto de los Chicos del Maíz porque igual me pegarían, no sé qué tal. Y era un concierto en Madrid y había un grupo de gente que llevaba unas camisetas que ponía PAM, las Brigadas Catalanas, que eran un grupo de fans de Taburete que habían ido a verlos ahí a Madrid y PAM significaba pijos a muerte. Y entonces me di cuenta que el Taburete o el público de Taburete es un público que tiene conciencia de clase, de la clase opresora, pero tienen conciencia de clase. El problema del indie es que no tuvo conciencia de clase de ningún tipo y por eso es una escena tan anodina. No, pero hay relación con lo artístico, quiero decir, yo, y creo que pocos de aquí, yo no soy capaz de tararear una canción de Taburete, sí puedo tararear toda de Hombres G, que prácticamente era el mismo. Es decir, ¿hasta qué punto? Es generacional eso, ahora las tararearías. El pegamento colectivo de una actitud generacional es independiente de la calidad artística o de yo hay 7 canciones Hombres G considero muy buenas y de Taburete, es que no. Y a lo mejor el Taburete también sí, lo que pasa es que Hombres G tenía un apoyo mediático muy importante y Taburete en realidad tienen un éxito que no tiene que ver con el apoyo de ningún medio ni de ninguna compañía multinacional. O sea, son los verdaderos indies, Taburete. Pero, por ejemplo, hablábamos antes de eso, son Taburetes. No, Taburete le gusta a los pijos y hay muchos pijos y son esos los que están lanzando. Como el rock radical vasco, que yo creo que es cierto que puede haber ciertos intereses en no sacar algunas letras, pero yo creo que salvando a Negu Gorria y tal, tampoco eran grupos muy allá. Y por ejemplo, cuando escuchas a un grupo como Los Ilegales, que sin ser abiertamente decantados hacia una ideología, pero tenían letras incómodas y gozaron de un éxito bastante importante. Está muy bien. La Polla era un grupo brutal y vendían mucho más que La Guardia, pero no salía. Pienso yo. Y en La Polla también había mucha morralla, pero la cuestión es la visibilidad. Y en el indie muchísima, pero se le daba muchísima visibilidad a los medios. Cuando en mi generación, yo recuerdo que se crearon incluso El País de las Tentaciones, era un suplemento que surgió al hilo de la escena indie cuando estábamos la mayoría de músicos tocando en condiciones súper precarias y teníamos muy poco éxito realmente de público. Era toda una gran mentira, ¿no? Es lo que le interesa un poco digamos al poder, no al poder político solo, sino al poder mediático, económico, el poder pues visibilizar. es el que funciona. Hombre, yo que llevo el libro a la mitad de la movida, estoy de acuerdo con la parte de la hegemonía cultural, con Leonore, lo que decías tú, pero por otra parte... Leonore no ha venido. No ha venido, pero vamos a hablar de él. Déjalo No, pero lo que te quería comentar... Hablemos de todo lo demás. Al hilo de esto... Hay mundo aparte de Leonore. Él critica, para reforzar su discurso, él critica también los productos de la movida, los grupos, los programas y todo eso, y en algunos casos estoy de acuerdo y en otros no. Sobre el indie me parece algo parecido. Es decir, creo que ese revisionismo tiene una parte positiva, como suele pasar siempre, y por otro lado tiene una parte injusta. Tú que viviste el indie directamente, ¿cuáles son los grupos que salvarías de la quema, que te parecen valiosos, que han sobrevivido al paso del tiempo? Hay muchísima gente que haya hecho discos buenísimos y que siga haciéndolos, gente, o sea, no sé, Antonio Luque, o sea, señor Chinarro, Fernando Alfaro o Cristina Rosemige, aunque estuvieron tanto Fernando como Cristina, digamos, a caballo, digamos, entre una época y otra, pero el indie lo que tuvo de bonito fue que en principio, yo recuerdo cuando al indie se le llamaba también música alternativa, ¿no? Porque realmente representaba una alternativa al mainstream. Y realmente hubo un montón de grupos y de bandas que salieron y que no le interesaban a las multinacionales, y entonces se necesitó crear una escena, se necesitó crear no solamente había bandas, sino que tuvo que
tuvieron que crearse un montón de sellos independientes, un montón de fanzines que luego, bueno, pues fueron los que la gente de los fanzines empezó a escribir en revistas musicales, un montón de radios, en radios, las que se llamaban radios piratas o radios libres en aquel momento. Radio Cadena del Bate. Sí, todo ello Sí, ¿o no? sí, en Asturias era Radio Crash, que sigue existiendo, y todo ello creó una escena muy bonita, pero que al final, pues como todas estas cosas que tienen algo de contracultural, acabó siendo un poco fagocitada por el mainstream y acabó convirtiéndose en parte del mismo, y eso se perdió una oportunidad de hacer algo. Es que lo distintivo. Camilo, perdona, nos quedan 30 segundos de programa. Tío, 30 segundos la publicidad. Luego, ahora continuamos de caña. Solo quiero decirle a la gente que pasa por delante de la cámara que aunque se agachen se les ve también porque no son tan bajitos. Y Rebeca, dile, cierra el programa tú. No, yo solo quiero decir que en el programa que viene vendrá Elvira Lindo, por fin. Vale. O sea, es nuestro momento, y que gracias, Nacho, por venir. Muchísimas gracias. Ahora seguimos discutiendo tú y yo de feminismo ahí con unas cañas y nos pegamos. De la movida, de política. Sí, pero fuera de cámara. Espero que lo hayas pasado bien. Lo he pasado muy bien, habéis sido... Espero que no seamos demasiado cínicos. Habéis sido demasiado buenos y yo estoy de acuerdo. A veces síndicos. Demasiado guays. Teníamos el día bueno. Teníamos el día bueno y tú lo mereces. Bueno, chicos, os emplazamos, os reemplazamos. Os emplazamos. Y venga, un aplauso.